El tema que vamos a explicar en esta ocasión son las magnitudes de la contabilidad nacional, donde el ejemplo lo situaremos en España, al final de cada apartado. ¡Comencemos! El flujo circular de la renta es un modelo que sirve para explicar de forma muy simplificada el funcionamiento básico de la actividad económica, ya que muestra cómo fluyen los euros a través de los mercados entre los hogares y las empresas. En el flujo real, las empresas traspasan estos bienes y servicios a las empresas a través de la venta de sus productos y, respectivamente, las familias ofertan el factor de trabajo que las empresas demandan. El flujo monetario consiste en el pago, por parte de las familias, de los bienes y servicios que ofrecen las empresas y las remuneraciones que reciben las familias de las empresas en contraprestación a sus servicios de trabajo. Dentro de los agentes económicos que intervienen en el flujo circular de la renta, encontramos en primer lugar a las familias, que cumplen dos funciones básicas. Por un lado, compran bienes y servicios a las empresas, lo que constituye un gasto para las primeras, y por otro, vender su trabajo en el mercado de factores de producción, obteniendo a cambio una remuneración económica, el salario. En segundo lugar, encontramos a las empresas, que son las encargadas de suministrar bienes y servicios a la sociedad, en la cantidad que ésta precisa en cada momento. Coordinan los factores de producción para conseguir una serie de objetivos. Para realizar su actividad necesitan los factores productivos que les entregan las familias. A cambio de ellos pagarán unas rentas. En tercer y último lugar, encontramos al sector público, que es el agente económico cuya participación en la actividad económica es más compleja. Acude al mercado de bienes y servicios como oferente y demandante. Demanda gran cantidad de bienes y servicios a las empresas y también vende sus factores productivos a estas. Dentro de las funciones de familia, en primer lugar, encontramos el consumo, que es la satisfacción de las necesidades. Para ello, las economías domésticas compran los bienes que mayor se adapten a sus gustos y expectativas, siempre basándose en relación calidad-precio. En segundo lugar, encontramos el ahorro. Las familias guardan parte de la renta que perciben mensualmente con el objetivo de acumularla para que en un futuro pueda ser gastada. En tercer lugar, encontramos la inversión, que está relacionada con el ahorro, ya que este es, en parte, una inversión, es decir, renunciamos al consumo actual para en el futuro poder consumir bienes de mayor calidad o precio. Dentro de los principales objetivos de las empresas, en primer lugar, encontramos maximizar beneficios. En segundo lugar, estabilizarse y crecer. En tercer lugar, generar empleo y riqueza en la zona de influencia. Y en cuarto lugar, respetar el medio ambiente. Los gastos del sector público pueden ser de dos tipos. En primer lugar, las transferencias sin contrapartida, también llamadas prestaciones sociales, como por ejemplo el pago de las pensiones. Y en segundo lugar, el gasto público en su sentido estricto, que en este sí se genera nueva demanda de bienes y servicios. Es importante saber que el Estado percibe ingresos por medio de la recaudación de impuestos, tanto de familias como de empresas. Aquí podemos ver un esquema del flujo circular de la renta con intervención del Estado. El segundo punto a estudiar es el PIB, que es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía a lo largo de un periodo de tiempo. A continuación vamos a explicar el PIB por tres vías. La primera va a ser la de la demanda. Mediante esta vía podemos calcularlo sumando el valor consumido por hogares, empresas y el sector público. A esto le agregamos lo que no tiene destino interior, le restamos los bienes y servicios que no hayan sido producidos en la economía nacional y, finalmente, se le agrega el valor total de los bienes intermedios que no se utilizaron y se mantienen en stock. En segundo lugar, podemos encontrar el PIB por la vía de la oferta, que es el valor de mercado de la producción final de una empresa menos el valor de los bienes intermedios utilizados en el proceso productivo. Se puede apreciar perfectamente en el ejemplo, que además se puede realizar mediante los sectores de un país, el primario, el terciario y el secundario. Y sin más dilación pasamos a la tercera vía, la de la renta. Mediante esta es la suma de las rentas generadas en la economía durante un periodo de referencia. También cabe destacar que la crisis mundial de 2008 afectó fuertemente a algunos países, entre ellos a España.
Para finales de este año, el PIB registró un decrecimiento continuado que provocó que España entrase en una recesión de la que no salió hasta el segundo trimestre de 2010. Si bien, brevemente, ya que el PIB volvió a caer a partir de 2011. Ahora vamos a pasar con la renta nacional, que es la suma de los ingresos o rentas que perciben todos los factores de producción nacional, independientemente de dónde se obtengan las rentas. La renta nacional neta disponible sale de la renta nacional neta más las transferencias netas, y estas se obtienen de la operación de restar a las transferencias los impuestos directos y las cotizaciones a la seguridad social. Como vemos, después de todo esto, nuestro amigo Dimitri se ha quedado sin dinero. Finalmente vamos a ver en este gráfico la evolución de la renta nacional en España. En el año 2008 tuvo el punto más alto, el cual no se ha vuelto a recuperar, mientras que en el año 2013 ha tenido el punto más bajo. En los últimos datos que tenemos, en 2015 la renta nacional ha sido de 1.074.859 millones de euros, mientras que la renta nacional neta disponible es de 873.766 millones de euros. Tranquila clase, que este es el penúltimo punto, que son las variables reales y nominales. Estas las vamos a estudiar para ver si el PIB sube o baja sin tener en cuenta la inflación, es decir, simplemente viendo si se producen y se consumen más bienes y servicios en un país. En primer lugar, el PIB nominal o a precios corrientes es la suma de las cantidades de bienes y servicios finales producidos en el año de referencia y multiplicados por el precio de ese mismo año. Y en segundo lugar, el PIB real o a precios constantes, que es la suma de las cantidades de bienes y servicios finales producidos en el año de referencia, pero en este caso multiplicadas por el precio de un año concreto denominado año base. Y ahora, en la siguiente tabla, podemos apreciar una relación de lo previamente mencionado con un ejemplo de la producción de coches. Por último, vamos a estudiar el concepto de la inflación, el cual se define como el incremento continuo y generalizado del nivel de precios en un país. Al crecimiento promedio del nivel de precios lo vamos a llamar tasa de inflación. Al proceso de hiperinflación se le conoce cuando la tasa de inflación es anormalmente elevada. Como vemos en la foto, el chico solo podría comprar unas pocas cosas con todo ese dinero. El proceso de deflación es lo contrario, es la caída continua y generalizada del nivel de precios en una economía. Hay dos indicadores importantes que nos muestran la tasa de inflación de un país. En primer lugar está el deflactor del PIB, el cual se halla dividiendo el PIB nominal y el PIB real. En segundo caso está el IPC, el cual es un indicador del coste en unidades monetarias de la cesta de bienes y servicios de un consumidor representativo. En este gráfico podemos observar la evolución de la inflación en España, comparándola con la media de la zona euro. Como vemos, en 2008 y 2009 hubo una deflación bastante importante, llegando en España a un menos 1,4%. Por culpa de la crisis, los mercados se vieron obligados a bajar los precios, perdiendo así valor el dinero. En 2011 hubo una recuperación y la tendencia hacia la actualidad es una nueva caída del precio del dinero. Y esto es todo, amigos.